Es un gusto verlos nuevamente, ¿verdad? Yo creo que quizás diga usted, bueno, pues nos está tocando mirar mucho precado, hermano, ¿verdad? Ore por mí para que el Señor siempre me dé palabra, hermanos. Le voy a invitar, mis hermanos, esta noche que abra su Biblia en Hechos, capítulo 4. Continuamos con la secuencia de estudios. Hechos 4, versículos 5 al 12. Y cuando lo tenga puede decir amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy te pido, Señor amado, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, en mi vida. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que tú seas usándola, Señor, a tu manera, como tú quieras. Padre amado, para que así en la exposición de la palabra, Señor, tú seas hablando a nuestras vidas, Padre. Por lo tanto, en esta noche te pido, Señor, de que me permitas, Señor, esa facilidad de la palabra tuya, Señor, para que en esta noche haya bendición para cada hermano o hermana que se han congregado, Padre mío, y que en esta noche sea, Señor mío, el poder tuyo obrando, Señor, para la gloria tuya, y que tú hagas lo que tienes que hacer a través de la palabra, porque la bendición, Señor, y las sanidades, Padre amado, los milagros vienen a través de la palabra. Por lo tanto te pido, glorifícate pues en esta palabra, en el nombre bendito de Jesucristo, amén. Salude a un hermano y luego toma su asiento esta noche. Dios los bendiga. Ahí se le faltó saludar más. Bueno, ahí lo saluda cuando salga. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Puede tomar su asiento. Esta noche, hermanos, voy a hablar sobre el tema por el nombre incomparable. ¿Cuál es el nombre incomparable? El nombre de Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo, no hay otro nombre en todo el firmamento aparte de él en el cual podamos ser salvos. El único nombre en que podemos ser salvos es a través de Cristo Jesús. Por eso el tema, por el nombre incomparable. La Biblia, hermano, nos narra la razón por la cual los discípulos del Señor fueron perseguidos, porque habían encontrado a un hombre que había cambiado su estilo de vivir, su manera de vivir. Se habían encontrado con un hombre de que el Señor había hecho un milagro grande en sus vidas, y esto les llamó la curiosidad a las personas por lo que estaba pasando. Así de que de ahí se levanta la persecución en contra de los apóstoles, la persecución de los mismos religiosos dentro del pueblo de Dios, que no estaban de acuerdo a que se predicase la resurrección de Jesús, que no estaban de acuerdo a lo que estaba aconteciendo, porque cuando el Señor llega a una vida hay cambios. Cuando el Señor llega a un hogar, hermanos, hay cambios grandes. Cuando el Señor llega a nuestros corazones, cambia nuestra manera de vivir. Cuando el Señor llega a nuestra vida, aún también la salud cambia para bien, hermanos. Así de que cuando el Señor llega, crea
de que tiene que haber cambios de una manera u otra. Para aquellos que tienen poco tiempo en el evangelio, prepárese porque va a haber cambios en su vida, porque los cambios los hace el Señor. Si no ha habido cambios, preocúpese. Amén. Si no ha habido cambios, preocúpese. Así que una cosa que quede muy clara aquí en cuanto a la palabra, hermanos, de que la gente no viene a escuchar a los predicadores porque su oratoria sea muy poderosa. Y lo recalco esto, de que no viene la gente porque nosotros predicamos muy bien, porque tenemos muy buena oratoria. No, que quede claro, o porque seamos muy inteligentes. Hay que comprender esto, de que la gente cuando se acerca para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de Dios, porque allá hay respuesta para la humanidad, hermanos. Por eso la gente viene en búsqueda del Señor. Amén. Vienen también porque han visto vidas transformadas. Yo le puedo hacer la pregunta esta noche, hermanos: ¿cuántos de ustedes les ha tocado mirar vidas transformadas? A ver, levanten la mano, ¿no? ¿Qué? ¿Y cuántos de ustedes han sido transformados por el Señor? Y creo yo que grandemente, hermanos, Dios ha hecho una labor enorme en nosotros. Entonces, hermanos, esta gente, hermanos, vienen porque vinieron porque miraron la vida transformada de esta persona, porque Cristo fue el que las transformó. Porque el poder es del Señor. El poder que se mueve dentro de una iglesia cristiana es el poder de Jesucristo. No es el poder del hombre. Es el poder que el Señor nos ha dado a través de la palabra y por la unción del Espíritu Santo, hermano. Amén. Así muy claro es el punto. Ahora, aquí hay una cosa que en el contexto de la palabra nos encontramos, de que Pedro demuestra con toda la claridad de que cualquier predicador que pueda mostrar ese tipo de vidas transformadas está en una posición de enfrentar la oposición en esta vida. Porque cuando alguien hace algo para Dios, no le sorprenda que a alguien no le guste y va a comenzar quizás a perseguirle o quizás a hablar mal de usted porque usted está haciendo algo bueno. Pero cuando alguien no le persigue, no hay oposición, preocúpese porque algo no está pasando bien ahí con nosotros, o porque no hay algo que estemos haciendo para la gloria de Dios. No sé si usted haya notado, hermano o hermana, que cuando usted se ha preparado para hacer algo para el Señor, no falta quien le comience a criticar. No más hubo dos amén. Cuando alguien comienza a hacer algo, no falta quien le comience a criticar. Y eso quiere decir que las cosas están bien. Amén. Ahora veamos una porción bíblica que se encuentra ahí, hermanos, en el mismo Hechos capítulo 4 versículo 14, que dice la palabra: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque habían visto lo que el Señor había hecho. Versículo 16 del mismo capítulo dice la palabra, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amén. Pero hay algo que le quiero decir, que cuando alguien lo critique porque hace algo bueno, no deje de hacer lo bueno, continúe haciendo lo bueno para la gloria de Dios. El plan del diablo siempre es parar a alguien de una forma u otra para que no hagan cosas buenas donde la gente pueda ser beneficiada y que el nombre de Jesús sea glorificado. ¿Sí me expliqué, verdad? Ahora, voy a entrar al punto número 1. Pedro y Juan llevados ante el tribunal religioso, y podemos decirlo así, por predicar la palabra o por enseñar la palabra de Jesús, por hablar de Jesucristo, por hablar de la resurrección de Jesús. Por eso lo llevaron presos. Observemos 3 puntos importantes en esta noche, hermanos, respecto a estas escrituras que acabamos de leer. Número 1, hermanos, que el concilio del Sanedrín se reuniría al día siguiente para juzgar a Pedro y a Juan, basado en el versículo 5, que dice: sucedió
que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. El Sanedrín, hermanos, era el cuerpo gobernante, era tanto el concilio gobernante como la corte suprema de los judíos, y los presidía el sumo sacerdote. Él era el encargado del concilio. Estaba formado por los fariseos, formado también por los saduceos, escribas o abogados y ancianos que eran líderes entre el pueblo. Ahora, la palabra Sanedrín viene del griego que es sinedrión. Fue el nombre dado al concilio de 70 miembros de la aristocracia sacerdotal y la nobleza judía, además también la presidencia del sumo sacerdote. Con él se completaban 71 miembros en el Sanedrín. Tenían funciones legislativas, funciones ejecutivas, tenían funciones también judiciales. Todo esto llevaban a cabo ellos. O sea, su autoridad difería según el régimen político. O sea, déjeme decirle, esa gente que estaba allí era gente muy importante. Así que el término, también los gobernantes, los ancianos y los escribas, aquí hay tres también grupos. Los gobernantes, hermanos, se refieren a todo el cuerpo, o sea, lo que estamos hablando del concilio, y que venía siendo otra designación también para los príncipes o para los principales sacerdotes, que aparentemente tenían influencias dominantes también en el Sanedrín. La palabra en Marcos capítulo 14, versículo 53 dice: y llevaron a Jesús al sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Nuevamente, ahí está Jesucristo enfrente del Sanedrín. Observe un detalle, de que las mismas personas que estuvieron enfrente de Jesucristo en contra de Jesús, ahora están en contra también de los seguidores de Jesús. Gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba aconteciendo, de lo que Dios estaba haciendo, de que Dios estaba cambiando vidas. El pueblo estaba enojado. Ahora, me llama la atención una cosa, que cuando hay un cambio, la gente no lo ve de una manera que puede decir, bueno, si él está beneficiado, dejemos el asunto en sus manos. No nos metamos en estos asuntos. Un ejemplo es cuando llega Jesús, hermano, a donde estaba aquel endemoniado gadareno, a Gadara. Cuando el Señor lo libera, ¿sabe usted que el pueblo salió para pedirle que se fuera de Gadara? Que se alejara de sus contornos, que no lo querían allí, porque les importaba más los cerdos que se ahogaron que aquel hombre que había sido liberado. ¿Hasta dónde llegamos a veces los humanos cuando no podemos ver la realidad de las cosas, que el ser humano, que el mundo necesita a Cristo para que pueda haber un cambio? No va a haber cambios sin Cristo en la vida. Y se lo digo de esta manera porque hay mucha gente que pide ayuda a asociaciones para que les ayuden a que haya un cambio en la persona, o mandarlo a hacerle un estudio para ver si está bien psicológicamente, para que lo traten. Déjeme decirle que lo que necesita el ser humano es un trabajo dentro del corazón para que pueda ser transformado, y el único especialista para transformar y cambiar el corazón se llama Jesucristo, hermano. No hay otro ser. Amén. Y lo vuelvo a mencionar, no existe otro ser no más que Cristo Jesús que puede cambiar las vidas. Bien, veamos otro punto aquí. Los ancianos se refiere a los más estimados de la nación, y a veces se refería también, hermanos, a todo el Sanedrín como a los ancianos. Los ancianos, estos eran los hombres más viejos, respetados de una comunidad. Eran jueces en las cortes civiles y de asuntos temporales. Hay una porción ahí en la palabra que se encuentra en Esdras capítulo 10, versículo 14. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la labor de este tipo de personas? Y dice la palabra: sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras,
vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. O sea, cada uno de ellos tenían una labor que llevar a cabo en esas áreas. Otro grupo de ellos, los escribas, eran de una profesión definida también, venían siendo los expertos, los doctores de la ley judía y de la tradición. Los escribas, hermanos, básicamente eran fariseos que tenían los puestos de enseñanza en la nación. ¿Qué es lo que hacían ellos? Enseñaban la palabra. Los fariseos también significa, hermanos, los separados. Escucha esto. Los fariseos eran los religiosos estrictos. ¿Quién de ustedes es estricto aquí dentro de la iglesia? Usted se va a encontrar con gente, hermano, que entre comillas es muy estricto. En ciertas áreas y en ciertas áreas hay debilidad. Estos eran ese tipo de personas de que a la demás gente le quieren cargar toda la ley. Cuando hacen algo malo, le cargan toda la ley, que le caiga toda la justicia si se puede. Y cuando les pasa algo a ellos, ellos piden misericordia y no justicia. ¿Hay este tipo de gente? Sí, hay este tipo de gente. Ahora, los fariseos era este tipo de gente, hermanos, religiosos, estrictos. Pero se dice, hermanos, que esta era una secta que se originó sobre el año 175 antes de Jesucristo. Un rey, Antíoco Epífanes, trató de eliminar lo que viene siendo la religión judía y reemplazarla con prácticas y costumbres griegas. Un grupo de judíos, hermanos, se opuso a esta amenaza y decidió entre ellos mismos salvar la religión judía. Así que se negaron a aceptar las costumbres griegas y se dedicaron a practicar la religión judía en el sentido más estricto. Ahora, ellos pensaban que cumpliendo cada pequeño detalle de la ley judía y enseñando a otros a hacer lo mismo, podrían salvar la religión judía, la nación, y evitar que esta religión desapareciese. Esa es la razón de que vinieron los fariseos en el año 175 antes de Jesucristo. ¿Quiere que le diga una cosa? Lo que es de Dios no necesita la ayuda del hombre. La iglesia tiene alrededor de 2000 años que el Señor la levantó, y hasta la fecha la iglesia sigue caminando, porque la iglesia no está sola, porque está con nosotros el Espíritu Santo, que nos ayuda a avanzar en esta vida. Y déjeme decirle de esta manera: iglesia, no nos dejó solos el Señor. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, mi hermano. Le voy a pedir si me hace favor de subirle poquito aquí los monitores, porque si no yo estoy gritando demasiado y a usted lo voy a ensordecer. No sé cómo esté allá la voz, cómo esté llegando allá con ustedes el sonido. Gracias. Entonces, hermanos, estos eran los ortodoxos de su época, una secta o escuela de pensamiento religioso. Yo le quiero decir algo. Y tengamos mucho cuidado, porque luego a veces creemos que todas las gentes que practican religiones son de Dios. No, no son de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque hay gente que se encarga de trabajar con otros cristianos para sacarlos o desviarlos del camino de Dios. Tengamos mucho cuidado. La palabra secta son aquellas personas que no practican la palabra de Dios, que no creen tal y como están las escrituras, que dicen: yo no creo en esto. Y ojalá que dentro de la iglesia cristiana no vaya a haber gente que diga: yo no creo en esta porción. ¿Sí me escuchó, verdad? Porque la palabra es palabra de Dios, y la palabra, hermanos, se debe de amar con todo el corazón. La palabra se debe de practicar, se debe de vivir. Créame, la palabra tiene poder para transformar vidas.
el problema de muchas gentes, hermanos, es que ellos quieren cambiar solos para poderle dar su vida a Cristo. Pero déjeme decirle, no, el Señor no necesita eso. Lo que el Señor necesita es el corazón del hombre para transformarlo. Se basta Él solo a sí mismo para transformar a una persona. Muy sencillo, porque el que cambia es el Señor y no nosotros a nosotros mismos. Me temo que haya gente en la vida que esté trabajando de por sí mismo para tener cambios, pero si no es la palabra, le tengo una mala noticia: no va a cambiar, porque lo que cambia es la palabra del Señor. Su palabra tiene poder, hermano. Aún el cielo y la tierra y todo lo que usted mira fue hecho por la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer en la palabra, digiera la palabra y deje que Dios obre como tiene que obrar. Porque créame, la palabra hace cambios enormes. Amén. Por ejemplo, hay gente celosa que, créame, lo único que tiene que hacer es llénese de la palabra. Si es cristiano y es celoso todavía, ahora deje que la palabra obre para que quite esos celos de su vida. Y no únicamente en el área de los celos, hay muchas otras áreas. En cualquier otra área, en cualquier tipo de vicio en la vida, el Señor lo puede quitar por medio de la palabra. Amén. No se oyen muchos amén, Ahora veamos una cosa aquí. Se menciona también 4 de los líderes del Sanedrín. Me llama la atención esto, porque supuestamente nada más debía haber un sumo sacerdote a la vez. Y en aquel tiempo, en el tiempo de Anás, había 2. Ahora veamos un punto. Versículo 6. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Ahí estaban. Ahora, aquí se citan por nombre. El primero que se cita aquí es Anás, llamado sumo sacerdote por ser el miembro más influyente del Sanedrín, aunque había sido destituido de su cargo el año 15 de Jesucristo, después de Jesucristo. O sea, ya para la fecha que estaban cuestionando a los apóstoles, ya Anás no era sumo sacerdote, ya había sido quitado del área que él estaba laborando, pero aún sin embargo seguía detrás todavía trabajando como sumo sacerdote. Esto me llama la atención. Por ejemplo, hay lugares donde el Señor levanta pastorados y existió otro pastor por ahí en el pasado y no dejan que el pastorado nuevo se desenvuelva, porque el pastor, aquel que fue pastor, quiere seguir metiendo la mano en esa área y no deja que el pastor labore como tiene que laborar. O otras cosas podemos mencionar ahora, pero déjeme decirle algo, de que el sumo sacerdote desde el 16 al 36 fue el yerno que se llamaba Caifás. Caifás era yerno de Anás, una cadenita. Ahora, aquí se nombra de que este hombre, Caifás, él era el que venía siendo el sumo sacerdote en ese tiempo. Aquí hay un hombre también que menciona el nombre de Juan, que es llamado en algunos manuscritos Jonatán, cuñado y sucesor de Caifás, otro más ahí de la familia. Número 4, está otro que se llama Alejandro. Ahí está en el versículo bíblico. De Alejandro no se sabe nada. Aunque hay quienes opinan que era otro de los hijos de Anás. Entonces, según la palabra aquí, nos encontramos que había más gentes ahí aparte de ellos, del linaje de los sumos sacerdotes. Así que la mayoría de los judíos, hermanos, aparentemente reconocían a Anás como el supremo sacerdote, aunque ya no debería estar funcionando. Así que en realidad los romanos le quitaron el poder, pero tenía tanta influencia entre los contemporáneos que lo seguían reconociendo como el poder detrás del trono. Ese era Anás. Así que, pero
durante los años siguientes, cuando 5 de sus hijos y su yerno fueron también sumos sacerdotes, Anás continuó manteniendo el dominio en sus manos. O sea, no lo soltaba, no lo dejaba. Vea lo que dice la palabra en Lucas 3:2, porque en otra parte en las escrituras usa esta expresión, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Mira lo que dice ahí la Biblia: durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Hubo una persona que dijo acerca de Caifás que como sumo sacerdote sería presidente del Sanedrín, aunque él dejaría la autoridad a Anás cuando estaba presente. O sea que cuando estaba presente Anás, Caifás no funcionaba como sumo sacerdote. Y créame, hay cosas que encontramos que la verdad de ello, esto iba en contra de las escrituras, porque nada más debería haber un sumo sacerdote. Amén. Ahora veamos otra cosa. La pregunta que le hace el concilio a los apóstoles era una pregunta que iba directa, iba al grano. La pregunta era: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Ellos estaban preocupados con el que había sido cojo antes, con aquel hombre, pudiéramos decir que estaba paralítico y que ahora ya caminaba. La palabra de Dios dice, hermanos, en versículo 7, y habiendo puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Veamos algún punto aquí, hermanos, de que con qué poder misterioso o como representantes de quién es lo que estaban preguntando, o invocando qué nombre habéis efectuado esta cura extraordinaria, o habéis hecho esta sanidad, o habéis hecho este milagro, que se ha levantado que tenía muchos años enfermo. Ahora déjeme decirle, como que aquí ellos llegaron sarcásticamente, los líderes judíos preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Era la pregunta. Ellos se encontraban más bien, hermanos, afrontando un semicírculo de rostros hostiles, enojados. O sea, los discípulos ahí los tenían, porque era el mismo grupo que tan recientemente, hermanos, habían condenado también a muerte al Maestro, a Jesucristo. Ahora, anteriormente, los sumos sacerdotes le habían preguntado también a Jesús: ¿con qué autoridad? Y la palabra autoridad es exousia. ¿Con qué autoridad tenía para limpiar el templo y enseñar a la gente? Usted ha leído la palabra y ya pasamos por esa porción bíblica donde Jesús llega al templo y limpia el templo, los echa para afuera a los cambistas y le hacen la pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Lo mismo vuelven a preguntar, pero aquí hay algo entre ellos, como que creían que eran los únicos que tenían la autoridad para hacer las cosas. Y creo que aquí hay una buena enseñanza para nosotros, hermanos. Vaya a Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice la palabra del Señor: cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad hacéis estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pero ahora, hermanos, ellos les preguntaban a los apóstoles: ¿con qué potestad habéis hecho andar al cojo? Tal vez sus preguntas, hermanos, vayan un poquito más allá, involucraban otras cosas diferentes. Número uno, porque ellos eran los líderes religiosos. Por lo tanto, ellos pensaron, hermanos, de que Dios no podía hacer alguna otra cosa sin ellos. Ahora, si Dios quería hacer una obra prodigiosa, especialmente dentro del templo, pensaron que Dios los podía escoger primeramente a ellos o revelárselo a ellos para que lo llevaran a cabo. A veces creemos nosotros que somos los únicos que Dios nos puede utilizar, pero déjeme decirle que aquel que busca a Dios y que se deja utilizar por Dios, Dios lo va a usar.
Lo vuelvo a mencionar, Dios lo va a usar. Amén. Entonces, estoy creyendo en ellos porque ellos sean los religiosos tradicionales. Ahora, es probable, hermanos, que hayan llegado a pensar que el poder que curó al cojo probablemente para ellos no era de Dios. Y ahí es donde está un problema en la gente, cuando llegan a pensar que lo que Dios hace y que se lo atribuyen al diablo es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿cuál es la blasfemia? Esa es la blasfemia cuando alguien le atribuye al diablo las obras de Dios. Amén. A Jesucristo le dijeron que por Beelzebú echaba fuera los demonios. Esa era blasfemia en contra del Espíritu Santo. Es muy importante esta enseñanza, hermanos. Y créame que la única manera de nosotros poder aprender es escuchar la palabra o leer la palabra, escudriñar la palabra, porque aquí en la palabra podemos encontrar lo que nosotros debemos de hacer para que nuestra vida pueda cambiar, y también lo que debemos de hacer, llevarle la palabra a alguien más para que pueda cambiar. Amén. Aquí me llama la atención una cosa también, de que los discípulos no llegaron diciéndole al cojo, conocemos un sobador, un médico, te tengo la mejor medicina. No. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Porque el cojo estaba pidiendo plata. Dijo, ni plata ni oro tenemos. Más, ¿qué le dijeron? En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y el cojo anduvo. Una persona que dijo en cierta ocasión de que hace algunos años se levantó un papa y estaba contando las finanzas él. Llega y le llama a uno de los que trabajaban dentro con él ahí y le dijo, siéntate, te quiero enseñar algo. Mira cuánta plata. Le dijo, lo que no tuvo Pedro, lo tengo yo, dijo. Ajá. Dijo, pero curioso de todo es que lo que Pedro tuvo, usted no lo tiene. ¿Qué es? El poder de Dios para sanar a los enfermos. Lo vuelvo a mencionar, el poder de Dios para sanar a los enfermos. Aquí no se trata de dinero, no se trata de plata. Aquí se trata del poder de Jesús que transforma la humanidad, hermano. Y a veces creemos en la vida que el dinero es la vida, pero el dinero no es la vida. Que aunque alguien dijo por ahí, pero como quita los nervios. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, bueno, el dinero no es la vida, pero lo necesitamos, sí se necesita, pero no es la vida. Amén. Ahora, cosa importante esto. Cada creyente, cada ministro y cada grupo debe de cuidarse de pensar que Dios solo puede hacer o puede obrar mediante ellos o mediante nosotros. ¿Me expliqué? Dios siempre está trayendo nuevas caras y grupos al escenario para hacer su obra. ¿Se ha puesto usted a pensar a cuáles irá a levantar Dios para continuar con la labor? Que la labor tiene que seguir continuando hacia adelante y que nadie la puede parar. ¿Se ha puesto usted a pensar a lo que dicen las Escrituras cuando dijo el Señor, orad, rogad al Padre de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos? Amén. Pero ¿sabe qué? Que lo más tremendo de todo, que hay gente que no quiere nada de responsabilidad con meterse en algo, a trabajar para la gloria de Dios. O cuando alguien es llamado para al pastorado, ¿cómo le piensa la gente para llevar aquello a cabo? Porque piensan y de esta manera de que el trabajo más difícil de la vida es trabajar con los mismos seres humanos. ¿Sabe usted por qué? Porque son diferentes caracteres los que hay. Cada quien es distinto. Cada quien es distinto.
Pero ¿sabe qué? El que da la gracia y la habilidad es el Espíritu Santo para laborar en medio de la humanidad, hablando de un Cristo vivo que tiene poder, hermano. Amén. Y es la gran realidad en la vida, hermanos. Así que hay otra cosa, de que el Señor tiene que hacer esto porque su misión es grande. La misión aquí en la tierra en cuanto a la palabra de Dios es grande. Medite un poquito en su hogar. ¿Cuántos de ustedes tienen, hermanos, todo el hogar que es salvo, que le está sirviendo a Cristo? Levante la mano. ¿Ok? Nos enseña mucho esto, de que hay gente todavía que necesitan del Señor. Y nosotros que conocemos al Señor, es nuestra responsabilidad hablarles de Cristo, hablarles del amor del Señor, hablarles de la transformación que el Señor hace, de que necesitan a Cristo en su vida. Hay gente, hermano, que está buscando de realizarse en este mundo de una manera u otra, de poder superarse, hermano. Pero la verdad, la mejor superación y el buscar la realidad de la vida en cuanto a realizarse, se llama Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque esta vida va a pasar, pero la vida eterna no pasa. Amén. Así que, hermano, hay mucha gente todavía donde se necesita mucho del evangelio. Y por qué no decirlo de esta manera, hay mucha labor que hacer todavía en esta vida. Muchos que todavía no han oído ni se les ha ayudado para que conozcan la palabra. Ahora, pero no trate, hermano, de querer transformarlos de la forma como usted piensa. Usted lee la palabra y la palabra hace la obra. No haga lo que querían hacer conmigo allá en el principio, hermano. Cuando a mí recién me empezaron a hablar del evangelio, yo no quería. Lo soy muy claro, no quería. Y como miraban que no quería, empezaban a irritarse, se enojaban conmigo y al final querían hasta pegarme. Y yo decía, así no van a cambiar a nadie. Y luego la respuesta mía era esta: el día que yo cambie, no voy a ser como tú. Y déjeme decirle esto, hermano. Cuando usted da la palabra se queda en el corazón y es la que hace la obra, porque su palabra no vuelve a Dios vacía sin antes hacer lo que tiene que hacer o para lo que fue enviada. Usted dé la palabra y la palabra va a orar. Aquí hay otro punto, número 2. Dios preparó a Pedro y a Juan con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, hermano, ahí en el versículo 8, Hechos 4, 8 y 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, observe, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Entonces, aquí hay una cosa que le quiero mencionar: de que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, lleno del Espíritu Santo es la palabra clave que se encuentra aquí en Hechos. Y se encuentra 5 veces en el libro de los Hechos. Y yo le voy a decir algo. La obra del Señor, los ministros del Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo cometemos atrocidades. Sin el Espíritu Santo podemos correr gente de las iglesias. Sin el Espíritu Santo no hay misericordia, no hay compasión. Sin el Espíritu Santo, hermano, hacemos un desorden dentro de la iglesia. La iglesia lo que necesita, hermano, cuando en alguna ocasión quizás alguien falle, lo que necesita es compasión y la misericordia del Señor. Y no que le digan: está la puerta abierta para que se vaya. Como si a nosotros nos hubiese costado. La obra le costó a él. Y hermano, mire usted una cosa,
qué tan grande es el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. ¿Usted cree que el Señor quiere que un miembro de la iglesia se vaya cuando el mismo Señor fue el que lo salvó? Él quiere que permanezca en su iglesia. Él quiere que permanezca firme. Pero tenemos que estar llenos de poder del Espíritu Santo para que pueda haber misericordia y compasión hacia la oveja que está fallando, hermano. Hay gente, hermano, que cuando alguien dijo por ahí que cuando le traen a alguien, una persona que ha tenido problemas en el área donde ha estado endemoniado, dijo la persona esta: tráigalo aquí y aquí le echamos los demonios, y si no sale, lo echamos a él junto con los demonios. Y de eso no se trata. Hermano, Cristo es la solución para la humanidad. La palabra es la solución para la humanidad. Pero esto va acompañado por el Espíritu Santo, hermano. Así que esta era la clave. Estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, se refiere también al derramamiento inicial del Espíritu Santo. Y que alude también, hermanos, al derramamiento fresco sobre aquellos que necesitaban para poder testificar a pesar de la persecución que había en ese tiempo. En lugar de apagar el evangelio, no pudieron hacerlo porque el Espíritu Santo estaba con ellos para llevar el evangelio a diferentes partes, hermano. Vaya a Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué es lo que nos ayuda a hablar la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Cuando estamos llenos de Espíritu Santo, podemos hablar la palabra con facilidad y las gentes pueden venir al reconocimiento de Jesucristo como un Salvador personal. Así que, hermanos, aquí hay una cosa de que sugiere la inspiración también instantánea que Jesús prometió a los discípulos. De que no había preocupación, de que en el tiempo que tenían que hablar no había necesidad de pensar qué era lo que tenían que hablar, porque el mismo Espíritu Santo era el que les iba a dar la palabra que tenían que hablar. Mire lo que dice allí en Mateo 10, 19 al 20. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Nota esto. En pocas palabras, ¿quién era el que estaba hablando a través de Pedro? El Espíritu Santo. Ese era el que estaba hablándole a los gobernantes de aquel lugar. Cuando hay un problema en la vida, hermano, por causa del evangelio, no se preocupe, porque el Espíritu Santo le va a usar a usted para poder hablar la palabra de Dios a través de su vida. Que aunque alguien dijo por ahí, pero hay que tener conocimiento de la palabra para que el Espíritu Santo nos use. Son muy pensativos, ¿verdad? Pero yo sé que puede ir, hermano, a porciones donde cuando hubo un hombre que se rebeló en contra de Dios, que iba a maldecir al pueblo de Israel, que iba montado en una asna, el Señor le paró la asna, lo bajó de la asna, lo tumbó de la asna, en pocas palabras, y hizo a la asna hablar. Amén. Y a veces otros dicen: ¿qué le voy a hablar? Hábleles de Cristo. Hábleles del Señor. Dígales que Cristo murió por él. Dígales que Cristo le perdona el pecado. Dígales que Cristo lo puede transformar. Dígales que Cristo da vida eterna. Que Cristo vino a morir por los pecadores. Es todo lo que les tiene que decir. Vaya, y con su testimonio usted les puede decir: mire lo que Cristo ha hecho en mi vida.
Porque le voy a decir algo. Puede haber parejas, matrimonios que cuando vinieron a los pies de Cristo estaban al borde del divorcio. Y cuando llegó Cristo a la vida, los transformó y ahora se aman más que nunca. Puede haber gente, hermano, que golpeaba a la mujer y cuando llegó a Cristo ya no la golpea, ahora ya le regala un ramo de rosas. Puede ser que sea una persona, hermano, que maltrataba, insultaba demasiado al cónyuge, pero cuando llegó Cristo las cosas cambiaron. Déjeme decirle, hermano, cuando Cristo está en el corazón, hay cambios grandes. Amén. Y es una gran realidad, hermano. Ahora, la declaración estrechamente relacionada aquí, lleno del Espíritu Santo, ocurre varias veces en el libro de los Hechos, hermano. Y déjeme decirlo de esta forma, este es el secreto de aquellos que leemos el maravilloso libro de los Hechos, hermano, de que Dios ha invadido personalidades y ha derramado el poder divino sobre sus vidas. Así que el creyente que está listo para proclamar a Cristo nunca se quedará solo. El Espíritu Santo estará siempre presente para hablar mediante de él. Amén. Así que tranquilo, hermano. No procure depender si usted solo o usted sola. Deje que el Señor haga lo que tenga que hacer a través de su vida, porque el Señor es más poderoso que nosotros y que el que está en el mundo. Punto número 3. Pedro y Juan les acreditaron a Cristo la sanidad del hombre. Versículo 10 dice la palabra: sabed esto vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareo, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Y créanme que aquí hay una buena enseñanza para nuestras vidas, hermano, porque Pedro declara 3 puntos específicos aquí. Número 1, fue el nombre de Jesucristo de Nazaret el que le sanó a este hombre. Ahora, nótese que Jesús, hermanos, se le llama Cristo o el Mesías, que viene siendo el Mesías. Pedro estaba declarándole a estos hombres que debían de saber que Jesús es el verdadero Mesías, y no debía de haber, hermanos, duda alguna de que Jesús de cuál Jesús estaba hablando. Era de Jesús Nazaret. Él es el Mesías, Él es el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. No existe otro ser aparte de Jesús que pueda salvar a la humanidad, solamente a través de Cristo Jesús. Ahora, la palabra sanó o sano, esa palabra es sesota, que significa ser salvo, ser hecho sano, ser salvo y sano, ser curado. Quiere decir que una persona se sana y sigue siendo sana. Y le voy a decir una cosa, que cuando Él sana, lo hace perfectamente bien. Así que quiere decir que sana al hombre en cuerpo y alma. Sí lo expliqué, ¿verdad? Para aquella gente que a veces, hermano, cuando el Señor hace la sanidad y luego dice: no, pues parece ser que no me sanó, como que ahí hay una confusión. Déjeme decirle, cuando Él sana, Él sana. Cuando Él libera, Él libera. Cuando Él transforma, Él transforma. Amén. Él transforma. Créame de que pueda haber gente que pueda decir en esta noche de que el Señor lo transformó, el tipo de vida que llevaba antes, que lo que ganaba antes no le rendía para nada, ahora tiene para que sus hijos coman en casa. Yo me voy a atrever a hacer una pregunta: ¿quién de ustedes cuando trabajaba derrochaba el dinero cuando no conocía a Cristo, hermano? Sea sincero, levante la mano. Y ahora,
Alguien dijo por ahí que Jesucristo, cuando Él, en la Biblia nos menciona que Él transformó el agua en vino. Y luego la gente que estaba atada al vicio del alcohol, ha habido gente que dice, y aquí el Señor transformó el vino en leche. Y es una gran realidad. Porque la gente anteriormente, cuando no tenía a Cristo, hermano, vivía únicamente para el vicio. Ahora, gracias a Dios, hermano, porque en lugar de utilizarlo para el vicio, lo utiliza para mantener su familia. Amén. Mire, hermano, créame. Aquí cabe lo que a veces dice la gente que no conoce al Señor, que nos dice bola de convenencieros. Claro, nos conviene servirle al Señor, porque Él nos bendice en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Con Él no nos falta nada. Nada completamente nos falta con Él. Así que, ¿quién podría sanar el cuerpo y el alma del hombre? ¿Quién? Y Pedro lo dijo inequívocamente, hermanos. En pocas palabras, no fue Juan, no fui yo hablando Pedro, no fui yo, no fue ningún hombre. Él dijo y se lo atribuyó, fue Jesucristo, el Nazareno, hermano. Él fue el que sanó ese hombre. En pocas palabras, fue el Mesías, Jesús de Nazaret. Solamente Él fue el que sanó a ese hombre. Oye, hermano, y si usted mira en esa porción bíblica, hermano, desde que entraron Pedro y Juan al templo, hermano, que estaba sentado aquel hombre en la puerta, la hermosa, hermano, cuando llega a aquel lugar, desde entonces vino la persecución y se ocupa todo el capítulo 4 sobre el mismo punto, hermano, interrogando a aquellos hombres porque sanaron a aquel cojo. La humanidad, hermanos, sinceramente, hermanos, no sé qué es lo que le pasa, que cuando mira a una persona sufrir, no le interesa. Y si Dios hace algo, hay que cuestionarlo, en pocas palabras, como pidiendo, vuélvalo a dejar igual como estaba. Eso es lo que estaban peleando ellos. Ahora, el apóstol, hermanos, Pedro, le recordó algo muy extraordinario que había acontecido a ellos. Un hombre que había sido sanado. Dios había sanado, o Dios más bien había enviado un beneficio maravilloso, hermano, inexplicable a un enfermo. Yo digo aquí, hermano, que aquel hombre, el resto de los días que le quedó, los tiene que haber vivido feliz de la vida. Si en el tiempo pasado no le ponían atención, yo le garantizo que ese hombre hizo lo posible, hermano, para vivir bien con la familia, porque había perdido 40 años, hermano, enfermo aquel hombre, hermano. Porque lo quiera usted o no, una persona que lleva mucho tiempo enferma, que hay una tendencia que la gente ya no le interese, ni no lo quieren cuidar. Pero déjeme decir una cosa. Pero hay un ser que sí le interesa el que está enfermo y se llama Jesucristo. Él quiere la sanidad para cada uno de aquellos que están sufriendo por causa de las enfermedades. Dios es bueno, hermano, y para siempre su misericordia. Amén. Ahora déjeme decirle de que lo que el Señor hizo, esto demostraba que la persona que ellos habían menospreciado, porque esto fue lo que les dijo Pedro, que ellos habían crucificado, Él era el que había resucitado y todavía estaba actuando y ofreciendo salvación a su pueblo, y esto está vigente hoy en día también para la humanidad, ofreciendo salvación y sanidad para la humanidad, hermano. Isaías 53:5 dice la palabra: mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Este es Jesús. Así que, hermano, déjeme decir en esta noche, fue Jesucristo,
fue el Mesías, como Él les dijo, a quien vosotros crucificasteis, Pedro los estaba acusando a ellos, hermanos, no solamente de matar a un hombre común y corriente, sino que habían matado al mismo Hijo de Dios, que habían matado al Mesías. Así que fue Jesús a quien Dios resucitó de los muertos, que fue el que sanó a ese hombre. Así que Pedro les estaba diciendo que el poder del Mesías resucitado fue el que sanó al cojo. Y déjeme decirle, hermano, esto es todo lo que nosotros tenemos que predicar, que Él es el que tiene el poder para sanar y para salvar, y nadie más. Permítame avanzar un poquito aquí, porque quiero terminar esta porción bíblica esta noche, para que al que le toca predicar el próximo viernes se vaya preparando desde ahorita. No dijeron nada, ¿verdad? Vaya a Juan 3, 14, 15. Dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Sabe? La acusación de Pedro, sinceramente, no está hecha en contra también de todos los hombres. No es únicamente para los gobernantes. Todos los hombres somos culpables de la muerte de Jesucristo. ¿Sí se escuchó allá? Porque yo todavía estoy bateando para escuchar aquí. Todos los hombres somos culpables de la muerte de Jesucristo. Si usted cree que fueron los soldados romanos los que lo mataron, la verdad, nosotros fuimos los causantes de que Él muriera en la cruz del Calvario. ¿Sabe que Jesús fue a la cruz por causa del pecado de cada ser humano? Y debíamos de pensarlo muy bien todos nosotros. Cuando el enemigo lo incite a pecar, piénselo 2 veces antes de pecar. Cristo murió por causa del pecado. Amén. Así que, hermano, Él fue a la cruz por causa del pecado de cada hombre en este planeta. Ningún hombre, hermano, está exento del amor de Dios. Fue por cada hombre, hermanos, que Jesús murió en la cruz del Calvario. Así que, por lo tanto, cada hombre, con toda la arrogancia y con toda la rebelión y negación de sus pecados, mandó a Jesús morir en la cruz del Calvario. ¿Quedó claro? Por causa del pecado, por causa de la arrogancia del hombre, por causa de la ignorancia, hermano, de que cuando pecamos, pecamos en contra de Dios. Por causa de la rebeldía, Cristo tuvo que ir a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida eterna a través de Él. El último punto esta noche, hermanos, proclamaron la salvación solo en Cristo Jesús. Basado en el versículo 11 y 12, ahora ellos usan la declaración, hermanos, de la escritura profética. Jesucristo, hermanos, es la cabeza, es decir, la piedra que es la cabeza del ángulo del edificio de Dios. La iglesia de Dios se debe a la piedra angular, y la piedra angular se llama Jesucristo. ¿Quién de ustedes, hermanos, es albañil? ¿Okay? Para poder iniciar un edificio, tiene que iniciar cuando comienza a trabajar con una esquina. Y bien preparado, el que sabe hacer las cosas, cuando echan un cimiento, yo observaba a mi padre, que cuando él preparaba el cimiento,
siempre arreglaba bien las piedras que iba a poner en el cimiento y siempre preparaba él la esquina, porque de la esquina era donde él partía para llevar a cabo el cimiento. Y la piedra que ponía tenía que ser una piedra perfecta, que estuviera bien escuadrada para llevar a cabo lo que venía haciendo el cimiento. Déjeme decirle, el cimiento de la iglesia se llama Jesucristo. Esa es la piedra angular, aquella piedra que el mundo desechó, que los edificadores desecharon. Se llama Jesucristo y es la piedra que mantiene a la iglesia viva. Y cuando hablamos de que Jesucristo es la cabeza, hermanos, es decir, la piedra que es la cabeza del ángulo del edificio de Dios. Versículo 11, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, porque ha venido a ser la piedra angular. Dios le dio, hermanos, al hombre la cabeza del ángulo para su edificio. Y dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Pero le mencioné que Dios dio al hombre, hermanos, la cabeza del ángulo para su edificio. Pero el hombre la desechó. El hombre desechó la piedra, haciéndolo como no buena. Para ellos era como inaceptable. Una piedra sin valor para ellos, supuestamente. El hombre, hermanos, rechazó la piedra angular de Dios y se fue a buscar su cabeza del ángulo para fabricar su vida a su manera. Me temo que haya gente dentro de la iglesia, hermanos, que quiera llevar su vida a su manera y que no se ajuste a la piedra angular. Si usted es cristiano, ajústese a la Biblia. Haga el bien, practique el bien. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Ahora, aquí hay algo. Pero Dios tomó su piedra. A pesar del rechazo del hombre, hermanos, y lo hizo cabeza del ángulo. El que haya venido a buscar a los suyos y que lo rechazaron, eso no paró el plan de Dios. El plan de Dios siguió siendo el mismo. Ahí se extendió la oportunidad de la salvación para toda la humanidad. Amén. Ahora, si me da que tiene un poquito, quítale un poquito de efectos a esto. Dios exaltó a Jesucristo y lo hizo cabeza de la vida. Hermano, lo vuelvo a mencionar. Dios exaltó a Jesucristo y lo hizo cabeza de la vida. Vaya a Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿Qué dice la palabra? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay otra porción que se encuentra, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, que dice: pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros que creéis, los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo
pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Este es Jesús. El último punto, deme nada más 2 minutos. Solo Jesucristo salva. Y lo vuelvo a mencionar, solo Jesucristo salva. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que, hermanos, ningún otro hombre puede salvar. Ninguno de los fariseos, ni los saduceos, ni los principales sacerdotes, ni el concilio del Sanedrín, ninguno de ellos podía salvar y ni puede salvar. Y déjeme decirle esto, de que por ningún otro nombre bajo del cielo, el nombre por el cual, hermanos, que se había hecho esta obra, es el único por el cual podrían ser salvos. Si no se volvían a él, estarían perdidos para siempre. Y lo digo también en cuanto a la humanidad. Si la humanidad no quiere nada con Cristo, está perdido por siempre. 1 Corintios 3:11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, hermanos, ningún maestro es suficiente, es capaz. Ningún profeta, ningún ministro es suficientemente bueno para salvarse a sí mismo, mucho menos para salvar a otra persona. Amén. Así que no interesa que proclame la persona, no importa la indulgencia y el poder del nombre, el hombre se queda completamente lejos, muy lejos de ser la cabeza elegida de Dios, porque la cabeza elegida de Dios se llama Jesucristo, hermanos. Amén. Ningún hombre tiene poder para salvar a los hombres aparte de Jesús. Todos los hombres somos mortales, hermanos. Ningún hombre puede, hermanos, hacer a otro hombre inmortal. Ningún hombre puede hacer a otro hombre inmortal. Así que la cabeza de Dios, el nombre que Dios usa para salvar a los hombres, debe de ser eterno. Y solo un hombre es eterno. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el hombre eterno. Que Dios los bendiga en esta noche, hermanos. No hay otro nombre. Solamente Cristo Jesús puede salvar.